Diputado Hapkin, ¿cómo le va? Jorge Haley lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto muy grande. Muy buenas tardes. Bueno, diputado, hoy leíamos que hubo ahí una discusión con algún legislador que estuvo calificando a todos los que proponían a través de las ONGs, o sea, un mayor control en el Congreso, que los calificó de pelotudos, y usted mismo dijo, bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Sí, pero no, la nota estaba exagerada un poco, digamos, ¿no? Hubo una discusión Sí. en una reunión de comisión parlamentaria, una discusión bastante extensa y, digamos, de los presidentes de bloque y en este caso los que estábamos representando bloques, pero no fue como el medio Ah, ok. lo No retrata, fue ¿eh? tan duro. No fue tan Bien. duro. Además, el diputado Plaini, digamos, no tenemos buena relación, no, en absoluto fue así. Ah, Digamos, sí perfecto. hubo un debate acerca del tema, pero no se planteó. Bueno, evidentemente alguien exageró, digamos. Claro. Ahora, diputado, ¿y qué sale de esta reunión de comisión? Porque yo creo que es un reclamo también de la ciudadanía que ve cada día más a un Estado y a funcionarios que van incorporando ya sea gente, gastos, etcétera, y que efectivamente no sabemos muy bien cómo se gasta el dinero, que finalmente surge de lo que los argentinos pagamos como impuestos, ¿no? Bueno, por un lado hay un debate que es de fondo, ¿no? Acerca de, en la Argentina, no por casualidad, no tenemos ley de acceso a la información pública todavía, ¿no? Ujú. Y que sé que en 30 años de democracia todavía no pudimos darnos una ley de algo que es básico, que es entender que la información pública es un bien público y debe estar a disposición del conjunto de los ciudadanos. Ujú. Particularmente, en general, eso abarca también las áreas administrativas del Estado. Nosotros participamos de una reunión de un grupo de ONGs que están trabajando en algunas iniciativas de transparencia legislativa. Sobre esto hay indicadores internacionales. Hay dos actividades la semana que viene en Buenos Aires de debate precisamente sobre los que son los parámetros internacionales de transparencia legislativa y un grupo de diputados nos comprometimos a trabajar en el tema. Bueno, después tuvo alguna repercusión periodística y en función de esto el presidente de la Cámara convocó una reunión con los bloques poniendo a disposición un conjunto de información, planteando que está disponible, pero que bueno, que había dificultad en encontrarla, y tengo entendido que el propio presidente de la Cámara le ha planteado a estas organizaciones ponerle la información a disposición, que creo que es lo correcto, y yo creo que con eso saldamos, digamos, esta discusión de manera positiva, digamos, Mm. ¿no? Después hay muchas cosas que tienen que ver con cómo funcionan los parlamentos, qué cosas potenciar, que en la Argentina puede, digamos, todavía puede avanzar mucho más, a pesar, debo decirlo también, de que en el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, en algunas cosas no es de las que peor está, digamos, ¿no? Comparada con otros cuerpos legislativos de provincias o incluso internacionales, pero sí en relación a que hay que acostumbrarse a que hay información que es pública y que incluso hay información que cada uno de nosotros como diputados tenemos que poner a disposición en términos individuales, ¿no? Nosotros también le hemos hecho un pedido a las ONG de que nos digan cuál es la información que cada uno de nosotros debe exhibir para cumplir con estos parámetros. Mm. Ahora, diputado, yo no sé si usted tiene esta información. ¿Cuánta gente trabaja en el Congreso, digo, más allá de la planta seguramente permanente que tiene? Porque creo que todo el mundo, ya es medio vox populi, ¿no? Que con cada legislador que llega, bueno, se van sumando puestos, asesores, gente, y eso parece que va como engrosando permanentemente el tamaño, digamos, de un parlamento que ya tiene 257 diputados y al que se le agrega obviamente toda una gran cantidad de gente alrededor. Sí, mire, el Congreso tiene por un lado planta permanente de Congreso, después un conjunto de personas que están en planta transitoria, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo le doy mi ejemplo. Yo designo, digamos, tengo la posibilidad de designar colaboradores que por supuesto no están en planta permanente Ujú. y son transitorios. Cuando yo termine mi mandato, esas personas van a dejar de pertenecer a la Cámara. Sí. Luego, obviamente, hay sí un escalafón, una carrera administrativa de personal de planta. Es parte de los números que le hemos, digamos, que se ha planteado presentar, digamos, ¿no? Y que la presidencia de la Cámara nos ha hecho llegar. Creo que el promedio de empleados está alrededor de las 5.000 personas en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso Ujú. incluye todas las áreas, desde el mantenimiento, la biblioteca, la imprenta, etcétera. Ujú. Si usted lo compara con otros parámetros, digamos, no es una situación que esté por debajo o por encima gravemente de lo que sería un parámetro normal. El problema con usted, o si me permite,
mí es que precisamente al no mostrarlo, generás una idea de que es mucho mayor el problema, ¿no? Ajá. Y por eso yo creo que el primer debate es poner la información en manos del público. Ujú. Después cada uno accede a la información y podrá evaluarla, compararla con otros países, con otros cuerpos legislativos. Y que cada uno de nosotros como diputados, si yo hago público quiénes son las personas que a mí me ayudan, usted va a poder controlar si el día que yo termine mi mandato, esas personas siguen vinculadas o no. Claro. Porque, Ahora, si la información no está disponible, con todo derecho, cualquiera puede sospechar que es así, e incluso las cosas que se hacen bien parece que no se hacen bien, digamos. Entonces creo que por eso el punto de debate acá es que la información esté disponible para que quien esté interesado pueda acceder. Sobre esa base, si usted me permite, creo que hasta mejoraría algunos aspectos de lo que la gente supone de cómo funciona la Cámara de Diputados. Ahora, diputado, usted recién hacía alusión a al personal, digamos, en planta transitoria. Ahora, cuando uno ve las marchas de empleados estatales, justamente unos de los que suelen ser, digamos, más, que más reclaman o más ruidosos, son los de planta transitoria que piden pasar a planta permanente, y esto pasa prácticamente en todos los organismos. Bueno, por supuesto que sí, también tenga en cuenta, no tanto en áreas parlamentarias, que hay mucha precarización en el sentido de que el propio Estado, una cosa es una persona que tiene que estar en planta transitoria, en este caso, porque acompaña a un diputado que solo dura 4 años, otra cosa es un trabajador social que trabaja en el Estado y que es contratado en condiciones que no son las del empleo regular, ¿se entiende? Sí, perfecto. Yo creo que hay personas que necesariamente tienen que ser planta transitoria porque si no, como usted bien dice, van quedando capas y después eso complica la tarea de los próximos diputados. Claro. A pesar de que hay mucha gente planta que uno también puede asignar a su propio despacho. Ahora, es distinta la situación en el Parlamento que en otros entes estatales donde a veces lo que hay es violación de las normas laborales, ¿no? Es decir, que el Estado contrata sin cumplir con la legislación laboral. Ahora, diputado, y usted, bueno, menciona tanto las contrataciones que son transitorias, están los empleados permanentes. Le pregunto, en el Congreso, ¿hay gente que cobra en negro? Entiendo que no. Sinceramente entiendo que no Porque debería, no tengo conocimiento y entiendo que no. Sí. Llevo pocos meses, pero entiendo que no. Se lo pregunto porque en realidad hay en varios sectores del Estado, en provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, el sector docente, hay buena parte del salario que finalmente no tributa ningún impuesto, ¿no? Y esto, digo, lo vinculo un poco también con uno de los temas en los que, bueno, usted también está allí, ¿no? Que es la suba del mínimo no imponible, ¿no? El elevarlo a 19.000 pesos. Y claro, cuando a veces el propio Estado paga buena parte del salario finalmente en negro, claro, hay mucha gente que en realidad no se ve perjudicada, por decirlo así, cosa que en el sector privado es mucho más difícil de hacer, ¿no? O sea, las empresas tienen muchísimo más control, con lo cual prácticamente es imposible evadir impuestos. En cambio, en el Estado parece que esto pasa, y pasa con frecuencia. Bueno, es lo que hablábamos recién, ¿no? Excluyendo la discusión del Parlamento. En general, lo que usted mismo mencionaba, ¿no? De a veces personas que están bajo regímenes de contratación que no son los que aportan más de jubilaciones o al sistema impositivo, porque son, por ejemplo, contratados en forma precaria durante muchos años y que luego reclaman, digamos, su pase, su efectivización. Mire, hay muchas cosas para avanzar en términos de la transparencia de la información, por eso es verdaderamente importante una ley de acceso a la información pública en forma integral. Y en materia parlamentaria, permítame decirle también, hay un montón de cosas para mejorar que tiene que ver incluso con la calidad de las normas. Le doy un ejemplo, la publicidad en materia de los procesos para designar jueces, un tema que hoy está muy en boga porque forma parte del debate de la seguridad pública, ¿no? En general es bastante difícil acceder a cómo se da el debate para designar un magistrado. Le digo tanto a nivel federal como a nivel de cada uno de los estados. En los debates de presupuesto, fíjese, el Congreso tiene la potestad de fijar el presupuesto de la Nación. Bueno, en general no tenemos oficinas técnicas permanentes como otros cuerpos legislativos tienen. Es decir, hay un montón de temas para discutir que tienen que ver con mejorar la calidad de los servicios públicos, en este caso particularmente el de una Cámara Legislativa. En general, nosotros no tenemos en nuestro Estado
una cultura que privilegie la formación de la carrera de la administración pública en condiciones de mayor profesionalidad, de progreso, de respeto a las normas y a la carrera administrativa. Y bueno, yo he tenido oportunidad de comparar otros sistemas, de visitar, por ejemplo, el sistema de administración pública de Nueva Zelanda, bueno, o el propio sistema francés. Y claro, el concepto del funcionario público tiene una jerarquía tal que, por supuesto, luego los bienes públicos que el Estado distribuye tienen niveles de calidad muy superiores a los que tenemos nosotros. Claro. Diputado, bueno, la última que le hago tiene que ver, bueno, con la información que hoy está circulando con esta idea de todos los legisladores de la oposición, de un amplio sector de la oposición, de finalmente poder formar quórum y discutir el tema del mínimo no imponible de ganancias, de subir ese piso a 19.000 pesos. ¿Usted por qué cree que ayer fracasó realmente esta... ¿por qué no hubo quórum? Bueno, obviamente el oficialismo tiene una mayoría y hasta el momento la postura del oficialismo es no discutir este tema mediante una ley, sino plantear una suerte de expectativa en relación a un decreto de la presidenta. Nosotros entendemos que este es un tema que claramente debe tener una discusión legal, estamos hablando en materia de impuestos. El año pasado se dictó un decreto que ha generado una distorsión realmente muy mala, que se agrega a todas las demás, ¿no? Desde el impuesto inflacionario hasta la no actualización del mínimo no imponible. Personas que ganan, según lo que ganaban hasta agosto del año pasado, pagan ganancias, y personas que ganan lo mismo pagan mucho más. Claro. Y creemos que el ámbito de discusión de esto es el Parlamento, y nos vamos a sentar todos los miércoles hasta lograr que se pueda avanzar en este tema. Empezamos siendo 96 el otro día, pero aspiramos a que el oficialismo entienda que el ámbito de debate en este es el pleno es la Cámara, sus comisiones y el pleno de la Cámara de Diputados, porque así lo indica nuestra Constitución. Digamos, estamos hablando en materia impositiva, y además, sinceramente, porque el tiempo que se dilata la solución al problema lo están pagando los trabajadores a partir de que el aumento que lograron en las paritarias, alrededor del 30%, se pierde. Claro. Si usted le suma a esto los índices de inflación de estos primeros meses del año, estamos cerca de que, por ejemplo, los trabajadores pierdan prácticamente el aguinaldo, claro, producto de esta demora. Entonces entendemos que esto tiene que tener una resolución urgente, y por eso estamos tomando esta medida de convocarnos todos los miércoles hasta que este tema tenga una solución. Y diputado, ¿y por qué no se plantea el ajuste por inflación? Porque digo, está en el tema de las empresas, pero usted sabe que también, por ejemplo, los profesionales autónomos tienen una carga tributaria muchísimo más alta que los trabajadores en relación de dependencia, y ellos no tienen aguinaldo, si no se pagan una medicina prepaga prácticamente no tienen cobertura de salud. O sea, ¿por qué no se hace directamente un planteo desde la oposición y decir, bueno, vamos a plantear el ajuste por inflación? Algo que en realidad reclaman las empresas, los autónomos, los trabajadores, todos reclaman eso. Nosotros son varios los proyectos, estamos unificando, pero le diría el eje son tres. Modificar el mínimo no imponible, modificar las escalas del mínimo no imponible, porque esas escalas hoy han achatado la pirámide, entonces cada vez más gente paga más, y por supuesto, de los mínimos y de las escalas, al tema de actualización automática del índice de precios a consumidor. Después hay algunas particularidades. En nuestro caso, nuestro bloque está proponiendo, además, que se puedan deducir los alquileres, ser un porcentaje de lo que uno paga en alquiler de ganancia. Fíjese que nosotros tenemos un problema muy grave de vivienda, acceso a la vivienda en clase media. Estamos grabando con impuestos a las ganancias al salario de personas de clase media, y no permitimos, por ejemplo, deducir los alquileres entre los rubros deducibles, cuando claramente este tiene un carácter alimentario, es decir, nadie puede estar sin vivir. Bueno, la educación también, diputado, ¿no? Esto que usted planteaba está dentro de los proyectos. Bien. Diputado Pablo Jacquemin, lo estamos recibiendo un poquito mal. Queremos agradecerle el contacto y, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca no solo el debate, sino el avance de estos proyectos que definitivamente hoy una de las quejas de los argentinos, además de la alta inflación, por supuesto, es la alta carga impositiva que tenemos prácticamente la vida. O sea, hay estimaciones que hablan de que casi 6 meses o poco más de 6 meses al año trabajamos solo para el Estado. Así que, diputado, muchísimas gracias. Cerca del 50%. Gracias, sí, hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la explicación. Gracias.